Buen Dios y buen Padre que estás en alto cielo, te damos un sábado más, Señor, las gracias, porque tú nos guardas, tú nos sigues dando la vida, la salud, tú nos das este tiempo especial en estas horas sagradas de tu día santo, sábado, en el cual un grupo de tus hijos podemos reunirnos aquí para rendirte alabanza. Señor, que ahora nuestra mente no se aparte de este lugar, que olvidemos las cosas comunes de la vida y que nos centremos en lo que tú hoy quieres decirnos, para que ello nos ayude a crecer en la fe, a crecer como personas, como cristianos, y de esta forma también, llenos de todo esto, podamos compartirlo con aquellos con los cuales nos vamos a encontrar. Señor, te rogamos que tu Espíritu también esté en todo lugar, allí donde hay una congregación, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, que esté allá bendiciendo, ayudando, apoyando, y que, Señor, veamos que el tiempo es breve, que debemos hacer una preparación individual, pero a la vez también debemos comunicar a otros que tú estás por venir. Y a pesar de que muchos rechazan, sabemos que hay almas sinceras que están dispuestas a aceptar este mensaje. Ayúdanos, Señor, a llegar a ellas. Y si es tu voluntad ahora, Señor, que tu paz quede aquí con nosotros, que tu Espíritu nos acompañe, para que todo sea de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes, los hermanos y amigos que estamos aquí reunidos, también a todos los hermanos y amigos que están allá en el Internet. Sed todos bienvenidos, que paséis un feliz sábado y que lo honremos como a Dios se merece. Bien, tenemos una nueva escuela sabática, hemos cantado un himno, no sé si los que lo han seguido a través de Internet han seguido el himno, creo que sí. Si habéis visto, tiene connotaciones muy referenciadas a lo que es la escuela sabática, aquella pregunta que hicieron los discípulos, ¿verdad? ¿Y nosotros qué obtendremos, no? Por seguirte. Es una pregunta que analizaremos, porque parece que tiene diferentes connotaciones, ¿no? Pero lo analizaremos a lo largo de la lección de escuela sabática. Bien, estamos en la lección número 9. El título de ella es Ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Ídolos del alma. Hoy parece que no pueda ser, ¿no? Que el ser humano pueda tener ídolos. Miramos la vista atrás, ¿no? Y aquellas gentes que se hacían ídolos de piedra y de madera, y claro, es que eso era un ídolo, ¿no? Pero hoy la gente no tiene ídolos, podemos decirnos, pero ¿cuántos no tienen apego a algo en esta vida que lo ponen por delante de lo que realmente importa, que es tu salvación personal, tu relación con tu Hacedor, con Dios, Y eso, queramos o no, es un ídolo. Puede ser como la lección habla acerca del dinero, pero puede ser un hobby, puede ser hasta una persona, un ser querido, puede ser a veces cualquier cosa impensable que se ponga por delante de lo que realmente nos importa, que es conocer el camino de la salvación y conocer a nuestro gran Dios. También hay personas que sí tienen ídolos literalmente en forma de estatuas o de estampitas, sí, y cosas así, dependiendo si son católicos o si son incluso budistas. Estos sí o que a aún saber existen. qué, Aún existen. Estos aún existen, ¿verdad? Sí, sí. Yo ahora hace poco estuve trabajando en una casa que, bueno, tenías imágenes de la Virgen María por todas partes. En cada habitación, en cada dependencia, hasta en el baño, hasta en los baños. Más pequeño y tal, pero dices, ostras, ¿no? Es así. Y bueno, les dejé un libro del conflicto de los siglos y bueno, veremos, ahí está una semilla sembrada, veremos qué obrará el Espíritu Santo allá. El versículo inicial, que está en Mateo 18:1, dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, es una pregunta que tiene mucho que ver con la lección y la analizaremos en su momento. Aquí en la introducción
nos habla de algo que nos afecta a todos. Dice que todos somos productos de un ambiente y de una cultura. Es decir, todos nos hemos criado en un cierto lugar, una cierta cultura, una cierta educación, y quieras o no, eso lo llevas contigo. Y aunque cambies y te vayas a otro lugar, al otro extremo del mundo, eso lo arrastras contigo, lo llevas. ¿Eh? Por eso a veces, incluso en la iglesia adventista, hay choques. Hay choques porque uno piensa, caray, si la adoración es así, ¿por qué en África adoran de otra manera? ¿O por qué en Australia? ¿O por qué en Estados Unidos? Y claro, es la cultura de cada nación, de cada país, de cada lugar, eso se arrastra. Y por lo general, bueno, hay culturas que tal vez las vemos pues más, tal vez mejores, más apropiadas. Hay otras que son más chocantes, ¿no? Que claro, son tan distintas a las nuestras. Solo hay que echar la vista, no sé, los países musulmanes o países hindúes, o incluso judíos, etcétera, cómo las costumbres son totalmente distintas a cómo las tenemos nosotros aquí, en Occidente. Y ya dentro de Occidente, las costumbres de España, o de Cataluña, o de Gerona, con las costumbres de Francia, Alemania, el resto de Europa, totalmente distinto. Nada que ver. No solo por costumbres tal cual, sino por modos de hacer inconscientes, sí. como por ejemplo lugares que son muy autoritarios, porque ya les viene de países que han tenido siempre dictaduras. Exacto. Otros lugares son demasiado extremadamente laxos porque es el desfase también en su país, y así por todos lados hay de todo. Sí. Y el mismo criterio para todos los sitios, pues es difícil de poder congeniarlos. Exacto. Porque, claro, hay mucho peso de todo esto. Por eso hay esa frase, ¿no?, que se habla en la iglesia, que es unidad en la diversidad, ¿no? Unidad en la diversidad. Claro, somos todos muy distintos, pero claro, cada uno tiene pues su cultura arrastrada, ¿verdad? Pero claro, lo que tenemos que ver es que esa cultura no se interponga y no choque con la verdadera cultura que como seres humanos debemos adoptar con el tiempo. Porque una cosa está clara, el Señor llama a todos. Y en un momento dado de la vida de una persona recibe un llamado, recibe la opción de aceptar ese mensaje que Dios provee en su palabra. Ahora, cada cual es libre, por eso el Señor nos dio el libre albedrío, ¿verdad?, de aceptar o no aceptar. Aunque el Señor no es como nosotros, no solo avisa una vez o da la oportunidad una vez, sino que Él lo hace repetidas veces, cosa que nosotros tal vez damos la oportunidad a una persona, no acepta, bueno, pues ahí te quedas, no voy a buscar a otras, ¿no? Él no es así, y gracias a eso vemos como hay ejemplos, y aquí hay algunos, que a través de los años, después de no permitir ese acceso, después de los años han abierto su puerta. En mi casa hay un ejemplo así, en mis padres lo vivimos. 30 años después aceptaron el Evangelio. La cultura, las cosas del mundo, aunque éramos gente humilde, ¿no? Pero bueno, el apego a las cosas pues no privaba de dar el paso. Y posteriormente, 30 años después, ese paso se dio. Y no de golpe, porque fue paulatino. Primero uno, luego el otro miembro de la familia, luego el siguiente, hasta que al final prácticamente todos, menos uno que nos queda. Uno que nos queda, que ahí es donde está nuestra lucha en la oración, para que el Señor pueda tocar ese corazón. Pero lo que está claro es que la cultura de cada lugar hace que las personas pues, actúen de maneras distintas, siendo de diferentes lugares. Hay aquí una nota al final del sábado. Dice, el propósito de la obra de Dios en nuestros corazones es revelar los valores, la moral y las normas del reino de Dios. Ese es el propósito de la obra de Dios en nosotros. Revelar la moral, las normas del reino de Dios. Cosa que necesitamos, porque hablamos de culturas, muy bien, pero detrás de las culturas, ¿qué hay? Hay un gen, ¿verdad? Un gen que viene de hace casi 6.000 años y que lo vamos arrastrando todos los seres humanos, seamos chinos o seamos blancos o seamos lo que seamos. Y ese gen es del pecado. Y ese pecado hace pues que veamos lo nuestro como lo mejor, ¿verdad? Y lo otro como
como perjudicial, malo, y luchemos a veces contra ello. Y a veces esto hace que entre medio del grupo de creyentes haya división. Y esto lo hemos comprobado, ¿eh? Por la cultura de los países, etcétera, hay división a veces, ¿eh? Y esto es triste que sea así. Y es triste a veces porque realmente no dejamos que ese poder que se encuentra aquí, que ese poder trabaje aquí dentro y aquí en la mente y cambie las cosas y nos ayude a estar unánimes juntos. Y esto es lo que hace que haya esas divisiones. Dice, como veremos, estos a menudo difieren grandemente de aquellos en los cuales hemos nacido y fuimos criados. Los discípulos dice que tenían que aprender estas lecciones, y también nosotros debemos aprenderlas. Por eso se ha hecho pues esta escuela sabática, que en esta ocasión parece que es bastante aceptable, ¿eh? No sé si Ángel ha encontrado alguna objeción, pero en esta ocasión creo que es bastante aceptable, ¿eh? Vamos adelante, si os parece. La grandeza de la humildad. Yo preguntaría, ¿nacemos humildes? ¿Nacemos humildes? ¿El ser humano nace humilde? Los niños se dice inocentes, ¿no? Pero ¿se ve humildad en los niños? Cuando hay dos niños que juegan y hay un juguete entre medio, ¿habéis notado la actitud? ¿Eh? Qué difícil es ver a un niño que diga, toma, te dejo esto para que juegues tú. ¿Eh? Qué difícil es. Ahí hay un juguete y es mío, y el otro también es mío. Y hay ahí hay un tira y arronsa, que decimos en catalán, ¿verdad? Hay una pelea por eso, ¿verdad? Claro, dice, bueno, es que no tienen del todo conocimiento aún, ¿no? Pero bueno, los niños van creciendo, y son jóvenes, y bueno, lo mío es mío, ¿verdad? Y siempre sigue habiendo eso, que había de chiquitines, sigue habiendo eso también, ¿verdad? Eso está ahí. Es decir, que parece que falta la humildad. Y más hoy en día. Solo tenemos que ver los partidos políticos. Están plagados de humildad, ¿verdad? Todos plagados de humildad. Que si el uno, que si el otro. Todos intentan buscar la armonía, ¿verdad? Injuriando a uno, injuriando al otro. Y este ha dicho y aquel ha dejado de decir. Dices, ¿dónde hemos llegado? ¿Y a esta gente tenemos que votar? ¿Esta gente nos tienen que gobernar? ¿Dónde hemos llegado, no? Pero bueno, no es solo eso. Tú mira, no sé, una comunidad de vecinos, ¿verdad? ¿Cuántos choques no hay? Yo he estado en comunidad de vecinos. ¿Y cuántos choques no hay? Hay que hacer esto. Oh, yo no estoy de acuerdo. No, yo lo haría de otra manera. Bueno, pues no se hace. Siempre hay. Y a veces, pues, en una misma casa, en una misma familia, no ocurre lo mismo. Uno opina así, el otro opina así. Hay choques, ¿verdad? Es así. Nos falta comprensión, entender al otro. Nos falta un poco esto, ¿verdad? Esta humildad. Y eso es lo que les pasaba un poco también a los discípulos. Hay aquí un pasaje que me gustaría leer en este apartado. Se encuentra en Eclesiastés. El sabio Salomón era eso. Era muy sabio cuando escribía con mucha razón. Eclesiastés 9, el versículo 10, es un texto que aquí solo está anotado, pero no se le menciona. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es decir, otras versiones dice el sepulcro, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, que aquí hay un consejo. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Pero todo, lícito o no lícito. Claro, esto es algo que hay que debatir, investigar, porque claro, ¿cuánta gente hay que todo lo que le viene a la mano para hacer, hace? Pero perjudica a los demás, ¿verdad? Pero como a mí me viene bien hacerlo, es para mi beneficio, pues lo hago, ¿verdad? ¿Pero es lícito esto?
¿eh? El texto más bien se está refiriendo a que la vida del hombre, del ser humano, es corta. Dice la Escritura que es como la hierba del campo que se seca, es como vapor que desaparece, ¿verdad? Y todo lo que te venga a la mano para hacer, legítimamente, no sé, sea construir, sea pues obrarte un futuro para ti, para tu familia, pues hazlo, porque es digno, el Señor lo ha permitido, es digno del hombre, ¿verdad? Hazlo, pero siempre y cuando con esa actitud tuya no interfieras en la vida de otros y perjudiques la vida de otros. No puedes intentar prosperar perjudicando a los demás. Esto no es la actitud bíblica. Ángel. No, quería comentar que sí que echaba a faltar en la primera página que dijeran genética también, aparte de ambiente y... Ah, a ver, ¿ves cómo algo había? Pero bueno, lo has dicho tú también, el gen, ¿no? El gen, sí, sí. No, pero a ver, lo interesante... Bueno, que aquí no lo habla, ¿no? De este gen que... Bueno, la genética en sí misma también, por lo que hemos visto, ¿no? Cómo vas pasando de padres a hijos, va pasando una serie de manías, una serie de costumbres que incluso en su carácter, ¿no? Pues va a hacer que una persona tire hacia unos gustos o otros. Exacto. O sea, que ahí falta, yo creo que hay un peso importante, ¿no? Y por el hecho del pecado, evidentemente, se va acumulando, se va traspasando. Ajá. Pero bueno, lo que quería comentar aquí en el tema del niño es como hay un equilibrio para que haya humildad en un niño, equilibrio entre la humildad y la obediencia. O sea, cuando realmente un niño, cuando habla Jesús, ¿no? Dice que el que sea humilde como este niño, ¿no? Que cómo eran los niños judíos, ¿no? Eso creo que tenemos que también pues echarle un vistazo a la historia y ver cómo los chavales a los 12 años se consideraban adultos. Claro. ¿Por qué debía ser? Tenían una educación especial también. Una obediencia hacia los padres, hacia el padre también, importante. Y eso es lo que lo que estaba ahí remarcando Jesús, ¿no? Como ese niño tiene una fe en lo que su padre le dice, ¿no? Y entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Pues respecto al padre, ¿no? Pues si somos, ¿cómo podemos obedecer al padre? Pues siendo humildes. Porque si tú consideras que lo que dice el padre pues no es realmente cierto o puede tener algún tipo de variación, pues ya crees que sabes más que el padre o puedes rebatirle cosas al padre, ¿no? Sí, sí. En cambio, cuando eres más pequeño, cuando eres muy pequeño, yo lo he visto con los míos, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, lo que dice el padre o la madre, pues ahí, ¿no? Y para adelante. Pasa que cada vez más jóvenes se rebaten, ¿no? Y dicen, ostras, ¿qué pasa, no? Pero... Que hacen sus propias preguntas luego, ¿no? No, bueno, preguntas pueden hacer, ¿no? Pero ves que hay una rebeldía que ahí está, ¿no? Que, bueno, está como que cada vez más jóvenes tienden a hacer eso, ¿no? Pero ves que hay hasta cierta edad, hay ese seguimiento, a veces ciego, ¿no? De decir, no, lo que yo diga, pues lo hago, ¿no? Y obedezco. Y esa humildad es lo que está, yo creo, aquí exaltando, ¿no? Esa humildad que tiene que ver, que está conectada con la obediencia. Claro. Si no, es imposible obedecer. Pero esa rebeldía de la que hablas tiene mucho que ver con la educación que ese niño ha recibido ya desde chiquito, ¿no? Sí, y con lo que hereda, que estamos ahí, ¿no? Aquí está. Tú verás tus pecados en tus hijos. Porque ¿no? es lo que decimos, Jesús hablaba de los niños de su época, de su pueblo, de Israel, pero claro, ya llevaban una educación, ¿eh? Pero claro, hoy en día, pues, bueno, los hijos se les educa más fuera que adentro, ¿eh? Vemos que a pesar de todo, cuando vino Jesús, eran los peores momentos de la historia del pueblo, ¿eh? No iba todo viento en popa, toda vela, ni de casualidad. Por eso Jesús viene en el 4000. Claro. O sea, no era todo una gran instrucción de los padres a los hijos. Por parte de algunos sí, pero la mayor parte ya iban fatal, ¿eh? Sí, realmente es así. Lo que pasa es que, claro... La historia se va a repetir. En la aparición de Cristo, una vez más igual. Claro. Cuando Jesús les dice, si no os volvéis volvéis y hacéis como niños, ¿eh? Porque él veía en esos chiquitos, él veía pues esa inocencia, ¿eh? Que lógicamente en los seres adultos no está. Y más a medida que la sociedad pues va avanzando, estamos llegando a los tiempos que llegamos, ¿verdad? En el cual el ser adulto, pues inocencia plenamente no hay, ¿verdad? Salvo tal vez alguna excepción, ¿eh? Estamos hablando de los que no conocen el Evangelio, ¿eh? Por lo general, pues bueno, primero soy yo y luego son los demás, ¿no?
actuamos así en nuestra sociedad. También va a lo que decíamos, cultura. No sé, si tú hablas con la cultura sueca, pues es muy distinta de la cultura española. Allí, por ejemplo, cuando alguien va a trabajar y va a las 8 de la mañana, no aparca delante de la puerta. ¿Sabéis dónde aparca? En la última plaza. Porque piensa, para los que lleguen tarde, que no pierdan, no lleguen tarde a fichar, que puedan aparcar más hacia la puerta. Fijaros, la cultura es distinta. Esto lo he leído. Dices, caray, yo como español me aparcaría delante de la puerta para cuando salga y a coger el coche e irme. Pero ellos no, ellos llegan primero, temprano, aparcan en lo más atrasado para dar tiempo a aquellos que vendrán más justitos para que no hagan tarde. Dices, es lógico, ¿no? Pero tú no lo ves así porque tu cultura es distinta. No somos altruistas, somos más claro. Por eso digo, hay puntualidades, ¿verdad? Hay puntualidades. Pero él ve en los niños, él ve esto, que tienen esa inocencia y dice que nosotros debemos ser como ellos si queremos entrar en el reino de los cielos. Es decir, que luego dicen, es que es muy fácil salvarse. Caramba. Fíjate lo que Jesús aquí está pidiendo. Si no eres inocente como un niño, no puedes entrar. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cómo tengo que cambiar yo toda esa cultura que estamos hablando? Toda esa mentalidad que he estado arrastrando durante los años. ¿Cómo tengo que cambiar yo todo esto? De ver a los demás como prioritarios antes que verme a mí mismo. ¿Cómo debo cambiar todos esos conceptos? Pensar, no en mí, sino pensar en el bien hacia los demás, en la bendición hacia los demás, antes que en la mía propia. ¿Cómo hay que cambiar conceptos? ¿Esto lo hacemos? Particularmente os digo, no. No, porque para mí es complicadísimo. Primero yo y después los demás. Solemos actuar así. Es fácil, pero fijaros, dice, si no os volvéis así como niños, no podéis entrar. Ya puedes guardar los mandamientos, ya puedes dar las limosnas que quieras, ayudar al necesitado a quien quieras, pero si no te vuelves como un niño inocente, no puedes entrar. ¿Qué querías comentar, Andrew? El volver a nacer. No, claro, el volver a nacer. El volver a nacer. Aquí estás dando la clave, Piensa que los niños son como, digamos, como virginales a nivel espiritual. Claro. Y eso es lo que realmente los hace tan aceptos, ¿no? El hecho de no estar contaminados por otras... ¿Cuántos prejuicios tenemos nosotros, no? Y luego, hay una experiencia que me pasó con una amiga de mi hija, ¿no? Que, bueno, le expliqué ya por aquí, que cómo le enseñé el folleto del Gran Engaño donde sale la foto del arca. ¿Sí? Y le dije a una niña que, bueno, pues sus padres no son ni religiosos ni nada por el estilo, o sea... Pero bueno, le enseñé el folleto, que primero se lo había dado a mi hija, que es una cosa también interesante. Mi hija le da el folleto a otra niña. Pero ella ve, y le digo, ¿qué ves aquí? Dice, un barco hundido. Un barco hundido. Yo no le dije que era el arca. Dijo, mira, ¿qué ves aquí? Un barco hundido. Sí. La mayoría de la gente mayor no ve. Sí, yo solo he dado a algún amigo mío adventista y no veo nada. No ve. O sea, fíjate, lo que digo, o sea, hay que ser como un niño para ver. Y en cambio el niño ve un barco ahí. Ahí, para ver, o sea, ver. Sí, ver lo que Dios quiere que veas, claro. No lo ves, si no eres como un niño, imagínate. Eso quiere decir que la mente se llena de tantas cosas negativas que nos da la vida, lo que vemos por la tele, lo que leemos, lo que nos dicen, el hacer diario, relaciones humanas, se va llenando y nos va deteriorando, nos deja ciegos. Aquello que Ángel decía en conferencias pasadas, nos hipnotiza, ¿verdad? Hipnosis. Pero muchas veces somos nosotros mismos que lo hacemos, porque en este caso esta niña no le importa lo que digan los demás, no tiene que... Claro. No piensa el que dirán. Simplemente piensa en ser sincera, ve un barco. Y esa persona adulta, como que sabe que le estás enseñando el arca de Noé, lo sabe pero no lo acepta por orgullo, porque él sabe que
que aceptar eso representa tragar mucho barro del que antes había removido y querer reconocer sus fallos y querer aceptar que tú tienes la razón. Y eso al ser humano le cuesta mucho. Aceptar el que otra persona dar tiene la razón. Dar el brazo a torcer, ¿verdad? Dar el brazo a torcer, ¿no? Porque es el orgullo, porque así uno parece que se siente como inferior, cuando realmente el que rectifica es el sabio, pero las personas somos así. Pero ya de nosotros mismos, o sea, somos nosotros Por eso el secreto está en lo que Ángel decía, ¿no? El nacer de nuevo. El nacer de nuevo, pero verdaderamente. No, bueno, yo me bautizo y ya está, ya he nacido. No, nacer interior, nacer de dentro, ¿verdad? Dejar que el Espíritu Santo aquí obre ese prodigio, que te cambie. Ese es el nacimiento. Y esa niña no sabía lo que era el arca de Noé. No había oído hablar. Ya ve esa forma, le sonaba, no sé. Y ya ve esa forma y lo identifica. Sí, sí, sí. No, pero es paradójico, ya digo, porque yo he hablado con compañeros de toda la vida, les he enseñado la foto y no, yo ahí no veo nada. Ostras, digo, pues tienes un problema, porque ahí se ve una silueta, se ve algo. No veo nada. Bueno. Por eso la importancia de el ser como niños y el nacer de nuevo. Dice, ¿qué significa ser humilde como un niño pequeño? Dice, uno de los indicadores es la obediencia. La obediencia. Aceptar la palabra de Dios antes que tu propia voluntad. Esto es difícil. Esto es complicado. Claro, porque es ir contra de todos nuestros deseos, nuestras intenciones. Aceptar la voluntad de Dios contra tu propia voluntad. Tela, dirían, ¿eh? Es así. ¿Eh? El concepto difícil no lidia con el concepto sencillo, ¿no? Que un método puede ser sencillo, pero complicado de aplicar, ¿no? Que es porque claro, estamos nosotros ahí, el yo está ahí dando fuerte, ¿no? Claro, Entonces, ¿es sencillo por qué? Porque tienes que, nacer de nuevo. Exacto. Es sencillo, no tienes que sacarte una carrera de teología, ¿no? Tienes que nacer de nuevo. Exacto. Pero, no hacen falta títulos aquí, claro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que hay un proceso, hay una fase, es la oración, es la lectura, es la comprensión, el conocimiento, tiene que ir también haciendo mella en tu mente para que tu corazón también vea lo que está mal, lo que está bien. Claro. No, el Espíritu Santo tiene que hacer trabajo en ti. Por eso, a medida de ir estudiando, cuando conoces, cuando se te da la oportunidad de conocer la Biblia, a medida de ir estudiando, pues es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso dicen que este libro está vivo. No es una novela, no es un bestseller, no es cualquier libro cualquiera del mundo. Es un libro que te toca, que te hace cambiar pensamientos, costumbres, actitudes, te hace ver el mundo de otra manera, te hace razonar, saber de dónde vienes y a dónde vas. Aquí te lo demuestra. Pero claro, aquí está. Predisposición en tomarlo. Claro, tiene que haber predisposición. Y comenzar a leerlo. Porque si una persona no se predispone, no le va a cambiar. Lógicamente. Primero tiene que haber que diga, pues sí, me humillo, no tengo la razón, voy a ver qué me ha sucedido, voy a ver por dónde tengo que caminar. Es que, fijémonos, yo no lo sé todo. El único camino que tiene el ser humano para la salvación está aquí. Jesús lo dice, en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y cuánta gente hay? ¿Cuánta gente en el mundo? ¿Qué somos ahora? ¿7.000 millones en todo el mundo? ¿Cuántos hay que se dirigen realmente a este libro? Que la gran mayoría pues buscan caminos por otros lugares, ¿no? El Zen, la meditación y tantas cosas que vienen de allá de Oriente que están tan de moda, ¿verdad? Incluso algunos que toman esto, lo toman a su manera. Esto me interesa, esto no, ¿verdad? No dejan que este libro, todo él, te hable, te cambie. No. Bueno, esto sí, esto es acepto, bueno, esto no. ¿Qué está pasando con los temas que da Víctor, verdad? Acerca del Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. No es el mismo. Aquel era autoritario, dictador, sanguinario, el del Nuevo no, es todo amor y tal. No, es una mala comprensión. No, aquello yo no quiero leer sobre eso de matanzas, no.
Yo solo quiero leer el Sermón del Monte, ¿no? Todo forma parte de una instrucción que el Señor nos está dando y que tenemos que aprender a aceptar y a saber el por qué se escriben las cosas que se escriben, por qué están ahí. ¿Quieres comentar algo más? Decías que la palabra, Nos vamos a quedar en el lunes, la palabra está o viva, el domingo. ¿no? Ya, lo siento. Es que has dicho la palabra está viva, pero es que si tú miras por definición, la palabra es el verbo. ¿Y el verbo quién era? El verbo era Dios. ¿Y el verbo quién es? Jesús, ¿no? Claro. Por lo tanto, el mismo libro que estás sosteniendo en la mano es Jesús. Y Jesús está vivo, por lo tanto, es normal. Está viva. Claro que está viva. Por definición es Jesús vivo. ¿Es Jesús? ¿Es Jesús que está ahí? Es así, es así. Bien, vamos adelante. Aquí hemos visto pues que necesitamos realmente ser humildes. Y vemos el ejemplo de Jesús con los niños, ¿eh? Hay que tener esa inocencia, esa humildad que tienen los pequeños si queremos entrar en la vida. Y ahora aquí viene otro aspecto también que tiene su cosa, ¿eh? La grandeza del perdón, el perdón. El mundo va muy bien, ¿verdad? No hay problemas de ninguna parte, no hay conflictos. No hay nada, que todo el mundo se quiere, todo el mundo se perdona, ¿verdad? El perdón. ¿Cómo hubiese cambiado todo si hubiese perdón? ¿Verdad? Si hubiese perdón. A veces se ha sabido de familias que durante años y años y años han estado sin hablarse, sin verse, odiándose, por un incidente que pasó, ¿eh? Y ni uno ni el otro fueron capaces de pedirse perdón, sino que fueron alimentando aquello, y pasaban los años y cada vez era más grande el odio, ¿eh? Y esa familia queda totalmente destrozada, ¿eh? Pero no sé si habéis experimentado cuando has ofendido, no te han ofendido, incluso has ofendido a alguien, y tú tomas la iniciativa de ir, oye, perdóname por lo que te he hecho. Porque aquello está ahí. Y aquello, vas a la cama y, oye, ha pasado esto. Y yo no he tomado, no he hecho nada. No me he movido. Y aquello está ahí. Y vas al trabajo y aquello está ahí. Y te va machacando, oye, que mira qué pasó y no has hecho nada, ¿eh? Y cuando das el paso y vas a la persona, mira, te dije, hice, perdóname, flotas, se te cae ese peso que te estaba atormentando. Esa experiencia yo personalmente la he vivido, ¿eh? Y es la experiencia que muchos tal vez vivimos o podemos vivir o hemos vivido, ¿eh? Y es la importancia del perdón, el saber perdonar, ¿eh? Pero es tan difícil, ¿verdad? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando pecaron, ¿qué pasó? No, es que la mujer, no, es que la serpiente, no, es que tú por qué la creaste, ¿no? Al final la culpa era de Dios, ¿verdad? Si se pidieron perdón, no lo registra la Escritura, si se pidieron perdón, ¿eh? Pero esa culpa luego está ahí, latente, ¿eh? Y eso destruye. Y vemos esa condición lo que ha llevado al mundo hasta hoy, hasta hoy. Antes lo estábamos citando, antes de comenzar el programa, que hoy por hoy nosotros somos la última generación de este mundo, porque estamos viendo unas cosas que nunca en la historia se han visto, y además ya legales, ¿eh? Y ahora nos adentramos en terrenos que, bueno, alguno pues, ¿eh? El homosexualismo, todo esto, de forma legal. Incluso he visto declaraciones de la Iglesia Adventista en la cual ya se dice que el homosexual tiene su derecho en la Iglesia, derecho a ser pastor, a tener cargos en la Iglesia. Si Elena White hoy levantara la cabeza, los pioneros levantaran la cabeza, Pedro, Pablo, etcétera, levantaron. Pero esto es lo que decía la Escritura, que faltaba para acontecer, para llegar al colmo de la paciencia de Dios con este mundo. Esto, porque guerras han habido siempre, ¿eh? Terremotos, etcétera. Pero esto, la moral humana rota, esto es lo que faltaba.
Y esto lo estamos viviendo hoy y cada día más, cada día un poquito más. Si os fijáis, cada día un paso más. ¿Cristo no vendrá en el 2031? Pues perdonen, pero como tenga que tardar más, aquí nos volvemos todos así, a este paso. Tiene que volver y poner fin a esto, como hizo con Sodoma, como hizo con Gomorra, como hizo con los antediluvianos que tenían el mismo problema, y eso fue lo que colmó la paciencia de Dios. Y hoy estamos en ese mismo proceso. Por eso somos la última generación de este mundo. ¿Querías comentar algo, Rafa? Sí, que ahí estamos volviendo a ver, ¿no?, la terquedad de la persona que quiere poner su voluntad por delante de la voluntad de Dios. O sea, está muy bien que haya homosexuales porque al igual han heredado el pecado, pero lo que no pueden pretender es aceptar su voluntad por delante de la del Señor, y mucho menos en el sacerdocio. O sea, ya de alguna forma ya no es lícito ser homosexual en la calle, mucho menos pretender ser sacerdote de Dios teniendo ese nivel de pecado, cuando ya vemos que en el antiguo Israel los sacerdotes eran las personas que tenían que estar en más santidad y acercarse al trono de Dios con una pureza ya considerable, ¿no? O sea, que de alguna forma dicen que la gente, Dios es malo porque va a eliminar a esta gente. No, si es que somos nosotros mismos, estamos provocándolo, estamos tentando a Dios. Porque, a ver, yo no soy santo 100% ni nadie en la tierra, pero no podemos poner nuestra voluntad por encima de Dios. Tenemos que pedir que Él nos cambie, y mucho menos si tú te estás viendo como eres. ¿Cómo vas a ir a tocar el arca, el pacto de la alianza, ¿no? Es que va a quedar fulminado. Si es que si ya ha pasado antes, es que volvemos a insistir, ¿no? O sea, que es la terquedad, ¿no? La dureza de cerviz, ¿sabes? Sí, sí. El no querer aceptar las cosas como son, ¿no? Bueno, porque volvemos a lo mismo, que no queremos ser niños y no queremos derrotar nuestro orgullo y nuestro ego. Fijaros aquí las palabras de Jesús en Mateo 18:20. Dice, porque están dos o tres congregados, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Pero claro, estos dos o tres congregados en el nombre del Señor, ¿cómo deben estar? ¿Divididos? Si hay división, ¿puede estar el Señor allí, en medio de una división? Porque en otro lugar la Escritura dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? Y aquí está hablando de dos, tres, y el Señor está allí. Estamos en lo mismo, ¿no? Los 2000 y los 3000, ¿verdad? Siempre salen por algún lugar. Es así. Imaginaros, esto quiere decir que debemos aceptarnos, debemos corregirnos, recibir la corrección de buenas maneras, no con ofensiva. No, es que tú intentas, pero ¿y tú? ¿Y tú? Tú intentas corregirme, pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú qué? Esta no es la actitud adecuada. Sí, hermano, te agradezco. He tenido este error, gracias. Vamos a orar. Esta es la actitud positiva. Cuando alguien te viene, no, es que has tenido este error. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Aquel que tuviste? No. Esta no es la actitud positiva. Este es el perdón que debemos saber ofrecer. Y hay aquí algunos ejemplos. El mismo Moisés le pide al Señor, cuando él estaba por destruir al pueblo, por su rebeldía, ¿qué le dice Moisés a Dios? Bórrame de tu libro que has escrito, pero no olvides a este pueblo. Bórrame a mí, pero a ellos no. Fijaros, el hombre más manso de la tierra. Ráeme de tu libro, dice, pero no a ellos. Imaginaros cómo era Moisés. Él había experimentado esa humildad, ese perdón en su vida. Lo había experimentado plenamente. Le costó 40 años en el desierto, ¿nos acordamos? 40 años ahí aprendiendo. Pero al final lo consiguió. Lo consiguió.
Y mirad si lo consiguió, que ya vimos en lecciones pasadas, como cuando Jesús fue allí al monte de la transfiguración, ¿quién apareció? Moisés, que había fallecido, sí, y Dios mismo lo enterró, pero también lo resucitó y lo llevó allá, como ejemplo de aquellos que irán al descanso en la fe y serán resucitados cuando Cristo vuelva. Y ahí está, y hoy nos está viendo Moisés, así que cuidado lo que digamos de él, porque nos está viendo. Creía que querías comentar algo. Vamos a seguir adelante, porque si no nos vamos a quedar por aquí. La lección nos habla también acerca de ídolos del alma. Y aquí hay una experiencia sumamente conocida, acerca de un joven fiel en los caminos de la fe judía, ¿verdad? Un hombre que lo hacía todo, tal como demandaba la ley, Pero viene a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, es una pregunta que tiene diferentes connotaciones, ¿no? Él va para allá, Maestro bueno, ¿qué haré? Porque él piensa, bueno, yo ya lo estoy haciendo todo. Estoy ayudando al necesitado, estoy dando limosnas a las viudas, estoy cumpliendo la ley estricta, lo hago todo. Como quieren decir, justifícame, ¿no, Señor? Ya lo estoy haciendo todo, justifícame, ábreme la puerta para que pueda entrar, ¿verdad? Pero es aquí que se encuentra con una sorpresa. Una cosa te falta. Pero si yo lo hago todo, una cosa te falta. Guardas la ley, el Señor Jesús le dice, guarda los mandamientos, no robas, no matas, etc. Sí, todo esto lo hago desde juventud. Pues una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tú tienes ahora, dalo a los pobres y sígueme. Y tendrás un tesoro allá en el cielo. Uf, ¿qué le dijo? Lo hizo, ¿verdad, el joven? Fue, vendió todo y siguió a Jesús, ¿verdad? Se fue porque porque tenía muchas posesiones. Y luego Jesús dice, cuán difícil es, ¿verdad?, que un rico entre. Bueno, es difícil que entre un rico, y es difícil que entre un pobre, y es difícil porque si no somos como niños, fijaros, Fijaros, qué experiencia más amarga, Y los discípulos que están ahí, observando la escena, entonces, ¿quién podrá entrar? Es lo que antes cantábamos en el himno, ¿verdad? ¿Quién será apto? Los discípulos esto ya ocurría ya cerca del final del ministerio de Jesús, estos hechos. Y durante todo este tiempo que habían estado con él, aún no habían aprendido realmente quién era Jesús, ni qué venía a hacer. Por eso Pedro, la semana pasada estuvimos viendo que le decía, Señor, no vayas a Jerusalén, no te acontezca eso, que tengas que morir y tal, ¿no? No entendía el plan de la salvación que Jesús venía a establecer, no comprendían esto. ¿Cuán difícil es? ¿Cómo lo haremos entonces? ¿Cómo lo haremos? Porque qué difícil es, ¿verdad? Tener, como dice Jesús, dejarlo todo y seguirme. Qué difícil es, porque ¿cuántos elementos tenemos a los cuales estamos apegados? ¿Cuántas cosas tenemos que estamos apegados? Y no solo puede ser cosas materiales, sino que pueden ser incluso pues, sentimientos humanos hacia ciertas personas, etcétera, que no queremos cortar, pero nos impiden seguir al Señor. Y hay que cortar para seguir. Hay tantas cosas que son pequeñas, porque fijaros, Jesús dice, el que en lo menos es fiel, también lo será en lo más grande. Pero fijaros el camino.
Hay que empezar por lo pequeño, para ir educándote y poco a poco ir creciendo, ir aceptando. Esto es pequeño, no tiene tanta importancia, pero si lo venzo, luego podré ir venciendo lo otro que es más grande, lo otro que me impide. Y así poco a poco te vas acercando al objetivo, ¿no? Es estar en armonía con Dios. Quería comentar la cita de Elena White. Sí, ahora la quería leer. Ahora la quería leer porque es la única cita que está en toda la lección. Deseo de todas las gentes, página 477. Dice, este príncipe, el joven rico tenía en alta estima su propia justicia. No suponía, en realidad, que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Lo tenía todo, rico, todas las comodidades, todos los placeres, lo tenía todo, pero dice, no estaba completamente satisfecho. Y así les pasa a muchos hoy, Tienen todo, pero no están satisfechos. ¿Cuántos hijos de grandes magnates caen en droga y ciertas cosas que les perjudica la vida hasta los lleva a la muerte porque no están satisfechos y buscan otras cosas? ¿Cuántos? Dice más, sentía la necesidad de algo que no poseía. ¿Podría Jesús bendecirlo como había bendecido a los niñitos y satisfacer la necesidad de su alma? Estaba buscando eso, ¿verdad? Estaba buscando que Jesús le dijese, bien, lo estás haciendo bien, ¿verdad? Quita esta carga de ti porque lo estás haciendo bien. Quita esta carga, no te preocupes. A veces, ¿qué pensamos? ¿Cuánto nos falta, verdad? ¿Y qué puedo hacer yo para seguir mejor al Señor? Para serle más fiel. ¿Cuánto me falta? En cambio, él parecía que se veía pues satisfecho. Y buscaba la gloria del Señor, que le dijera, pues sí, está bien, no hace falta que hagas nada. Ya está, todo correcto. Los demás tenían que hacer como tú. Los demás enriquecerse y... Parece que buscaba esto. Pero cuando Jesús le dice eso, vende y sígueme, ahí se acabó. Ahí se acabó. ¿Querías comentar algo, Ángel? Sí, dice la lección que somos cristianos del Nuevo Testamento. Me gustaría saber si estamos todos de acuerdo. Cristianos del Nuevo Testamento, bueno. O somos cristianos en general o solo del Nuevo Testamento. Es que claro, el concepto de cristianos del Nuevo Testamento... Dejamos el antiguo entonces, ¿no? Es decir, que no había cristianos allá. En la pregunta del martes lo pregunta así, bueno, no sé. Luego al final comentaría algo al respecto, porque hace referencia mucho a los valores, la moral y bueno, debe ser así, ¿no? Pero quería comentar esto solo. Luego ya... Cristianos en el Antiguo Testamento también hay muchos, incluso los hay que no eran ni del pueblo de Dios, como Ruth, por ejemplo, como Rahab, una ramera, y era cristiana, y otros educadores de hijos, como los padres de Sansón, por ejemplo, y otros muchos. Yo creo que aquí en este comentario de lo que pretende la lección está mal, porque es volver a separar lo que es el Nuevo Testamento en el colectivo cristiano, el Antiguo Testamento en el colectivo judío y los musulmanes ponerlos también en otro sitio, cuando volvemos a lo mismo. El Dios es el mismo, los mandamientos son los mismos y las escrituras solo hay una, y Dios es la Trinidad. Pero claro, estas verdades no les interesa a los grandes religiosos a nivel mundial que se sepa. ¿Por qué? Porque se acabarían las guerras. Porque si el pueblo se libera y la verdad es Cristo, luego ya no se dejarían engañar por los grandes líderes que manipulan a las poblaciones. Es por el tema que Víctor está presentando, la paz de Dios, ¿no? Claro. Porque claro, solo queremos ver el Nuevo Testamento. Eso el mundo protestante es así, solo ve el Nuevo Testamento, ¿no? Del Antiguo cogen, que si los salmos, que si alguna cosita y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nos habla del amor. En el Antiguo parece que no hable del amor, ¿no? Solo está en el Nuevo, ¿no? Pues claro, cristianos del Nuevo Testamento, ¿no? Pero esto está incluso pasando pero ya las no... profecías, ¿dónde están?
¿En el Nuevo? No, está en todas. Están allá. Pero es que ¿En el profecías Antiguo? hay a lo largo de toda la Biblia. Pero ¿Las reglas de salud dónde están? ¿En el Nuevo? Algo hay, pero tienes En que el ir, Antiguo también, tienes que ir claro. al Antiguo, ¿verdad? Claro. ¿Las leyes civiles dónde están? Hay que ir allá, ¿verdad? ¿Los mandamientos dónde están? Sí, en el Nuevo, ¿vale? Pero ¿dónde nacen? ¿Dónde se encuentra su base? Hay que ir al Antiguo. No podemos olvidar el Antiguo. Es la base para comprender el Nuevo. Y el Nuevo para comprender el Antiguo. Estos mensajes lo que hacen es Van separarnos juntos. aún más. Claro. Pero ya, si te pones a mirarlo, Víctor también habló de lo que estaba sucediendo en México. En México, perdona, no en México, en México. La persecución, ¿no? Sí, y es que están Sí. consiguiendo separarnos incluso entre cristianos, Sí, ya sí, no sí, entre diferentes pueblos de... Sí, pero es que allí se persigue todo lo que no es católico, ¿eh? Por eso te digo que... Incluso estando el Papa allí presente, ¿eh? Sí, es que... Es que bueno. Pero bueno, es lo que tiene el no conocer Ya la verdad. no se y el acuerdan no de la querer Inquisición, ver no se acuerdan ya, ¿no? Claro. Vuelven a ello, ¿no? Vuelven a Por eso caer en cuando el mismo Ellen White dice Roma no cambia, Roma no cambia. Por muy buena cara que nos ponga, de santito y buenas palabras, y habla así, que parece una monjecita, ¿verdad? Roma no cambia. Es un papel muy bien hecho, una obra de teatro perfecta. Teatro del bueno, que decía un entrenador de fútbol, teatro del bueno. Pero es teatro. Detrás, cuando tenga la autoridad, volverá todo lo que se hizo en la Edad Media. Todo volverá. Y hay países donde se está haciendo, México y otros lugares. Es tremendo. Yo tengo unas grabaciones de una doctora de una enfermera de aquí de Girona que está de voluntaria en un campamento de Siria y dice que los musulmanes precisamente que hay en ese campamento son extraordinariamente agradables, súper buena gente. Ajá. Y la ONU está bombardeando y gaseando en las tiendas de campaña donde hay niños y mayores porque los está fulminando. Como que saben que están limitados físicamente, pues se están aprovechando para fulminar a esa parte del pueblo de Dios también. O sea, y está grabado aquí. Yo Son prácticas. Sí, os los dejo escuchar. Ensayos. Sí. Ensayos que se están haciendo. O sea que, y es la ONU que sabemos para quién trabaja también, ¿no? Aquí la Escritura nos menciona también a otro rico. La Escuela Sabática en este apartado nos menciona a otro rico que dice que se sube a un árbol porque era chiquitín. Un tal Zaqueo, ¿verdad? Se sube a un árbol sicómoro porque no podía ver a Jesús, la gente le tapaba. No sé lo chiquitín que sería, pero fijaros, aquella gente muy altos no eran en esa época. Pero él aún era más pequeño, tiene que subirse. Y Jesús lo ve. Y va a su casa. ¿Y qué dice este hombre que hace? Cumple la ley mejor que la cumplía el joven rico. Porque dice, cuando he defraudado a alguien, le devuelvo 4 veces lo que le he defraudado. Y es lo que decía la ley. Si te han quitado una oveja, tú tienes que dar ¿cuántas? 4. Para arreglar el asunto. Y por eso Jesús dice, ha llegado la salvación a esta casa. Porque este sí que actuaba adecuadamente, lo daba todo por seguir a Jesús. Dice aquí una nota, dice, el Evangelio necesita penetrar en el corazón. Y los ídolos del alma y cualquier cosa que sea un obstáculo para nuestra relación con Dios deben desaparecer. Claro, cuando realmente vivimos el cristianismo, hacemos de Dios nuestro centro, lo demás ya no tiene tanta importancia. No es que si yo no trabajo sábado no voy a comer. Tengo que trabajar porque si no... No, tú obedece al Señor. Guarda el sábado y verás cómo serás bendecido. No necesitarás esas horas laborales del sábado, subsistirás, porque la bendición está prometida. Igual que esto, otras muchas cosas. Si eres fiel, el Señor está ahí. No te dejará. Él ve todo, observa todo, no te dejará. Vamos adelante. ¿Qué hay en esto para nosotros? Hay una pregunta, Hay una pregunta. Pedro le dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?
¿Mm? Claro, aquí podemos decir varias cosas, ¿no? Esta pregunta es positiva, es negativa. ¿Cómo la vemos? ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿Eh? Lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Eh? ¿Qué dice Pedro eso? Porque él quiere pues tener un alto rango allá, en ese reino que él creía que Jesús iba a establecer. ¿Eh? Él pretendía tener un alto rango, ¿eh? Porque fijaros, luego más adelante se habla acerca de una madre, ¿eh? que viene a Jesús con un pedido especial, ¿eh? Y allá en tu reino, ¿eh? que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a tu izquierda, ¿eh? Como cabeceras, como los segundos de a bordo, ¿eh? Es tremendo. Y Pedro, pues bueno, parece que va con la misma tónica, ¿no? ¿Qué tendremos? ¿Eh? Y Jesús, fijaros, ¿le recrimina esa pregunta? No, no. Sino que le responde que cualquiera que deje casa, hermanos, tierras, por amor a mí, recibirá la vida eterna y 100 veces más. Y 100 veces más. Por eso yo a veces me pregunto, mira, yo estuve mucho tiempo de alquiler. Hasta hace poco no me compré una casa, ¿no? El Señor me lo permitió porque aquí había unas hipotecas del 100% y lo pude hacer, si no, aún sería de alquiler. Pero yo era del pensamiento que, bueno, ¿por qué calentarme la cabeza en meterme en una hipoteca? Si allá voy a tener una mansión para mí, allá me podré construir una casa, ¿para qué ahora aquí momentáneamente, verdad? ¿Eh? Y bueno, es realmente es eso. Lo que aquí queremos tener será insignificante con lo que el Señor nos prepara allá en la eternidad. Y a veces luchamos por conseguir, ¿verdad? Señor, yo te sigo, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué voy a obtener? Pues mira, ¿qué vas a obtener? ¿Qué ha pasado con los seguidores de Jesús a través de la historia? ¿Qué pasó con el mismo Pedro? El Señor mismo se lo dijo, de la forma en que él iba a morir. Y tantos que por seguir al Señor han dado su fe en martirio, en hogueras, de tantas maneras negativas, ¿verdad? Pero la daban gozosos, porque sabían que dejaban este mundo, pero después del sueño venía la resurrección y tendrían una gloria al lado del Señor. Y esto les movía, y morían hasta cantando himnos morían. Fijaros, ¿qué perderemos? ¿Qué pasará con nosotros si te seguimos? Pues mira, pasará lo mejor, que al final el Señor nos dará la gloria, ¿no?, en su reino, y no nos va a faltar de nada. Tendremos de todo, seremos los más ricos, seremos magnates, sin abusar de nadie, como ahora pasa en este mundo, ¿verdad? Tendremos todo y podremos viajar por todo el universo de un extremo al otro. Y así eternamente, porque es inmenso. La cantidad de mundos que el Señor habrá creado y aún está creando es inacabable. En toda la eternidad no acabaremos de conocer todo el universo, ni de conocer lo más importante que dice Ellen White en El conflicto de los siglos. ¿Cuál es? La profundidad, la largura, la anchura del amor de Dios. Durante toda la eternidad estaremos aprendiendo eso. ¿Qué perderemos si seguimos a Jesús? Fijaros. ¿Qué ganaremos si lo hacemos? Aquí tal vez podemos perder todo lo poco que tenemos. Podemos perder la vida inclusive. Y tal vez el Señor permitirá que sea así, porque habrá una gran tribulación, como a veces hemos dicho, ¿verdad? Y de aquí a poco tiempo. Pero, ¿a cambio de qué si hacemos eso por el Señor? Esa eternidad. Eso no nos lo va a quitar nadie. No nos lo quitarán, aunque nos quiten la vida eso. ¿Eh? Y eso es lo que nos tiene que mover. ¿Eh?
A ellos les costó aceptar estas cosas, pero al final lo aceptaron a tal punto que el mismo Pedro dice la historia dice que cuando lo fueron a crucificar no quiso morir como su maestro, sino que quiso que lo crucificaran boca abajo. Esto se cuenta que ocurrió así, ¿eh? Que no quiso morir, que no se veía apto para morir igual que su maestro y que quiso morir crucificado boca abajo. Eso se cuenta, eso se dice. En la iglesia se ha dicho 1000 veces estas cosas, ¿eh? No sé realmente si es cierto o no, pero se cuenta que fue así, ¿eh? Pero aceptó su muerte, como otros muchos. El mismo Esteban no aceptó su muerte. Señor, no les imputes este pecado. No aceptó su muerte y estaba siendo apedreado con unas piedras así de grandes, ¿eh? No les imputes, no saben qué están haciendo. ¿Qué hay que tener ahí dentro, verdad? ¿Qué transformación, qué humildad hay que tener ahí? ¿Qué cambio ha hecho el Espíritu Santo en el corazón de esa persona para que obre de esta forma? ¿Eh? Y así es como nosotros debemos cambiar y obrar. Ángel. Dice palabras de gran maestro sobre la pregunta de Pedro. Ajá. Además, la pregunta de Pedro dice, ¿qué pues tendremos? Había revelado un espíritu que, de no ser corregido, haría ineptos a los discípulos para ser mensajeros de Cristo. Era el espíritu del asalariado. Aunque habían sido atraídos por el amor de Cristo, los discípulos no estaban completamente libres de farisaísmo. Todavía trabajaban con el pensamiento de merecer una recompensa en proporción a su labor. Acariciaban un espíritu de exaltación y complacencia propias y hacían comparaciones entre ellos. Cuando alguno de ellos fracasaba en algún respecto, los otros se sentían superiores. Por eso luego les explica la parábola aquella del denario, para que vieran que tanto los últimos como los primeros recibieran la misma... Los trabajadores de la viña. La misma recompensa. O sea, que imagina, para que veas lo humanos. O sea que, sí. Sí. Les costó. 3 años y medio al lado de Jesús y no entendieron. Hasta allá que llegaron al aposento, porque Él muere en la cruz y aún no entienden. Y fijaros, hay 2 que van en el camino de Maús, Jesús anda junto a ellos, les está explicando que estas cosas tenían que acontecer y ellos no entendían, hasta que vieron que bendecía el pan y se abrieron sus ojos. Estaban allá en el aposento alto y no entendían, hasta que dice que unánimes juntos oraban y entonces el Espíritu Santo vino y los acabó de convencer. Les costó ver a su maestro 3 años y medio y no entendían. Bueno, todavía eso. Pero, bueno, y a nosotros no nos pasa. ¿Cuántos años hace? ¿Cuánto tiempo hace que conocemos a Jesús? Y todavía la gente no entiende. Y aún nos cuesta, ¿eh? Y aún hoy, Señor, es que claro, para seguirte tengo que dejar esto y aquello, y esto a mí me gusta, ¿eh? Me estás pidiendo mucho, ¿eh? Bueno, y hay gente que desprecia, le hablan de Jesús y hace así, como, ¿sabes? Exacto. Y bueno, tenemos que convencernos que aquí estamos de paso y ejemplos hay en la Escritura, ¿no? Tenemos el ejemplo del mismo en Hebreos, se nos habla del ejemplo de Abraham, que dice que peregrinaba por allá por Canaán, peregrinaba como advenedizo, como extranjero, porque dice que su patria él la veía allá en la Canaán celestial, no aquí. Aquí yo estoy como peregrino, voy viajando, ahora monto la tienda aquí, ahora voy a otro lugar, pero él no se veía como, y eso que era un hombre inmensamente rico, pero no veía ahí su porvenir. Sabía que todo eso era superfluo. Su patria estaba allá. Y como él, tantos otros, que por la fe se movieron en este camino, ¿verdad? No dieron importancia a todo eso. Mismo David tenía todo. Rey de una nación, un palacio estupendo, logró tener paz, pero ¿y qué? No estaba satisfecho. Su deseo era estar allá, entrar en el templo de Dios, pero no en este que hay aquí, sino allá, en los cielos. Ese era su deseo, entrar ahí, estar con el Señor. Y es el deseo de todo fiel creyente. Yo quería matizar una cosa que creo importante, que es que
en este mundo ya ha habido quien se ha encargado en que la historia bíblica la veamos como un cuento, como si fuera algo ficticio o algo que nos tenemos que imaginar. Claro. Mira, fijaros que ni se enseña ya. Exacto, o que, claro, que la Ni gente se dice, ¿aún enseña. crees en este cuento chino? ¿No? Te dicen, ¿no? Muchos. Aún yo me acuerdo cuando era jovencito en la escuela teníamos historia sagrada, ¿no? Sí, exacto, pero ahora ya ni ¿cuántos eso. años hace que esto se perdió? Cuando Ya estamos no. viendo que arqueológicamente ha sucedido, que el rey David ha vivido y que históricamente esas leyes se han utilizado durante miles de años y que el pueblo de Israel todavía es vigente. Sí, y sí, que sí. hay profecías que se escribieron hace miles de años y están pasando. En una congregación hace poco, más de 3.000 musulmanes se congregaron y aceptaron la fe de Jesús. Y eso son cosas que están sucediendo en el fin del tiempo. Y que todavía hay gente que cree que es un cuento chino, que es que no lo ven como la palabra de Dios, como un mensaje divino, no lo ven como eso. O sea, ¿por qué? Porque ya ha habido quien se ha encargado de explicar la historia de Jesús como un cuento bonito para niños. Claro. Y que no le tenemos que dar más importancia que la que le dimos en la primera comunión, en el caso de los católicos. El diablo es muy listo. ¿Y qué hizo en el siglo XIX? La teoría de la evolución, ¿no? Exacto. Y la gente pues comenzó pues, a creer en eso. Y a despegarse de lo que realmente requiere de un esfuerzo, porque somos así, sí. Si eso requiere un esfuerzo, pero lo otro es más fácil, pues bueno, me voy por lo otro que es más fácil, ¿no? Porque somos así. Sí, y como que el diablo lo sabe, como dices tú, pues enseguida nos despistamos. Pero ya lo dice la Biblia, que mejor que no nos despistemos, porque sabemos cuál es el precio de eso. Sí. Bueno, y muchos que en teoría hoy se dicen cristianos, naciones incluso, que han sido protestantes, que han sido firmezas, pues bueno, primero anteponen pues la patria, otras cosas, a la fe, ¿no? Es decir, para obedecer a la fe tienes que obedecer primero a la patria, ¿no? Y hay que ir pues a pegar tiros a Irak o donde sea, ¿no? Y así es así. Y el problema de esos chavales cuando vuelven, que están atrofiados, muchos se suicidan, se vuelven locos, es tremendo, gracias a toda esa mentalidad inculcada, ¿verdad? Y que, mira, son maneras de ver que bueno, que si uno realmente obedece lo que dice la Escritura, pues ya no irás allí al frente, ya no te alistarás a pegar tiros, sean árabes o sean quienes sean, no irás, es así. Y la escuela sabática en el jueves nos habla acerca de Podemos. Cuando lo vi, ostras, aquí va a salir ahora. Pero no, se está refiriendo a otras cosas. Aquí lo que antes comentábamos, ese pedido, las madres, ¿cómo son las madres? Desde luego. Una madre quiere lo mejor para su hijo, y hará lo que sea, ¿verdad? Y la madre se atreve a ir a Jesús, Señor, te pido que mis hijos se sienten uno a tu lado, a la derecha, otro a la izquierda. La madre quiere lo mejor para su hijo, por muy malo que sea, pero quiere lo mejor para él. Y Jesús, como humano que era en ese momento, dice, no está en mí, no está en mí, él estas cosas. Pero claro, vosotros ya sabéis lo que estáis pidiendo, ¿sabéis lo que estáis pidiendo? Y estos eran los hijos del trueno, se les llamaba a Juan y a Santiago, o Juan y Jacobo, como era el nombre de Santiago también. Estos mismos discípulos que pedían esto, y cuando lo pidieron, pues fueron reprendidos, pues los demás discípulos se pusieron con ellos. Está bien, ¿no? El pedido que hacéis. Pues luego, cuando Jesús dice que entra en una aldea y no es bien recibido, ¿qué hacen estos dos? ¿Qué hacen? Aquellos que querían sentarse en el mando, en el comandamiento del universo, junto a Jesús, ¿qué hacen? ¿Quieres que hagamos que caiga fuego del cielo como hizo Elías y los destruya? Fijaros, por eso dice la Escritura que eran hijos del trueno. Tenían ese carácter impetuoso, violento, que les costó dejar. Y fijaros qué actitud. Primero querían gobernar y después, aparentemente querían hacerlo con amor, ¿verdad?
Pero luego resulta que, no te han recibido, pues que caiga fuego y los fulmine. ¡Hala! Venga, tajantes. Y que es tremendo. Y Jesús les dice, ¿podéis beber el vaso que yo voy a beber? Y sí, podemos. Fijaros, ellos no sabían ni lo que Jesús les estaba diciendo. Y al final les dice, pues sí, en verdad lo vais a beber. Lo vais a beber. Que por lo mismo que yo voy a pasar, vais a pasar vosotras. Pero con otra actitud, con otra mentalidad. Luego aceptaréis eso. Porque sabéis que estás haciendo lo correcto. Y que habréis llevado el Evangelio a muchos y que muchos habrán conocido el Evangelio por intervención vuestra. Y lo haréis con gozo, dar vuestra vida. Pero cuando ellos dicen ese podemos, no sabían a lo que se iban a enfrentar, a lo que se iban a encontrar en un futuro. Pero todos ellos murieron como mártires, salvo uno. O todos murieron como mártires. Salvo Juan, que murió de viejo, desterrado allá en Patmos. Ahí, quédate ahí a ver si te mueres ya y callas. Los demás todos. Y ninguno protestó por ello. Sino lo contrario, lo daban con gozo, sabiendo que su labor aquí había terminado y que solo quedaba eso, ver a su Señor por siempre, estar con Él por siempre. Eso era lo que les movía. Dice, la Biblia también deja en claro que en este mundo seguir a Jesús tiene un costo, a veces muy grande. Jesús más tarde le dijo a Pedro que él moriría como mártir, en Juan 21, 18 y 19. Muchos creyentes a lo largo de la historia y aún hoy han pagado un precio elevado por seguir a Jesús. De hecho, sería sabio preguntarnos qué anda mal en nuestra vida si no hemos pagado un precio alto por seguir al Señor. Si todo va bien, si no hay problemas, ¿qué pasa? ¿Cómo actúo? ¿Soy realmente un cristiano que comparto con los demás? ¿Que vivo la fe? Porque si todo va bien, el diablo no te pone trabas, guay. Es que ya te tiene, Es que ya te tiene. Y que por eso dice aquí, cuidado, preguntémonos esto, No obstante, dice, cualquiera que sea el precio, es realmente bajo. ¿Qué escribió Ellen White? ¿Os acordáis? Respecto a la vida que el Señor nos quiere dar, a esa vida futura, dice, cuán poco nos ha costado el cielo. Fijaros, Ellen White escribe esto. Cuán poco nos habrá costado el cielo. Y eso que fijaros, tantos que han dado su vida, ¿verdad? Que han perdido todo, se les ha quitado, etc. Pero cuán poco, cuánto poquito hemos tenido que dar para obtener el cielo a cambio. Qué poquito. Pero ese es el gozo del cristiano. Y como dice aquí, si no hay problemas, examínate. Examínate porque hay algo que tal vez no estás haciendo bien. No estás predicando como deberías predicar, ni vives del Evangelio como se debería de vivir. Bien, y el viernes hay aquí unos pasajes, no sé si daría tiempo, ¿qué son las 12? No sé si daría tiempo a leerlos. Romanos capítulo 1. Hay un pasaje que creo que es lo más destacable que hay aquí en la nota del viernes. Romanos 1, 18 en adelante. Son palabras de Pablo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres que detienen la verdad, que no la hacen prosperar, fijaros. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Claro, es que muchos dicen, no, solo la naturaleza. Bueno, la naturaleza está hablando del poder de Dios. Solo tienes que ver una noche estrellada, ¿verdad? Piensas, ¿y esto se ha hecho solo? ¿Por casualidad? Cada estrella en su órbita, ninguna choca con otra.
¿Hay una ley allá por casualidad? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, negaron que hubiese un Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿No está pasando esto hoy en el mundo? El hombre ya es casi como Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y fijaros a dónde llega el apóstol. Cuando alguien se olvida de Dios y da culto pues a lo grande que es este mundo, lo bello que es, la naturaleza, la ley del más fuerte, todo esto, que parece que se cierra eso de la naturaleza, ¿no? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Fijaros lo que antes decíamos al principio de la lección, Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fijaros, ¿y sabéis una de las cosas que ha influido en esto? Dejar de creer en que el sábado es el séptimo día. Dejar de creer que el sábado es el día del Señor. Ponemos otro día, no pasa nada. Un pasito aquí, un pasito más allá, y fijaros dónde llega el ser humano. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿No vemos esto en el mundo hoy? Y Pablo lo está hablando hace 2000 años, en sus tiempos. Fijaros. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿No hay inventores de males? ¿De qué forma podemos torturar a esta persona para que viva más tiempo sufriendo? Inventores, en todos los sentidos. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. De esto habla también luego en otra epístola también Pablo, Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Los que hacen estas cosas, dice, son dignos de muerte. Es decir, ¿tendrán la paz de Dios? ¿Entrarán en la eternidad? No, es que al final todos salvos, perdona. Los que hacen estas cosas son dignos de muerte. Muerte segunda está hablando aquí, No de la muerte y luego resurrección y vida eterna. Muerte para siempre, para no existir nunca más, Es lo que te está hablando aquí, Y que fijaros cómo llega al ser humano cuando se olvida a Dios, se olvida su ley, sus mandamientos, su día santo. Cuando se olvida todo esto, cómo degeneramos. Y la sociedad lo ve bien. Y dice, amén. Todo es correcto. Precisamente de todos estos textos los vamos a tratar ahora en el culto. Sí, pues mira, ya te he chafado el culto. Ay, caramba, fijaros. ¿Importa dónde hemos nacido? ¿La educación que hemos recibido? ¿La cultura que nos han dado? ¿Importa eso? No debería. Porque una vez el Señor nos ha llamado, Ligori, Ángel, Rafa. Una vez el Señor te ha llamado, hay que olvidar estas cosas. Y hay que pensar que hay que hacer cambios. Hay que nacer de nuevo. Olvidar esa cultura, esas cosas que te arrastran, esos lastres, olvidar todo eso. Nacer de nuevo y convertirte pues en una pieza que pueda ser útil en la obra de Dios. Y agradecido. Exacto, y agradecido, porque el Señor nos está dando el camino de la salvación. Nos ha llamado para eso, para ser salvos, para ocupar aquellos lugares que quedaron vacantes por los ángeles caídos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Por eso que
a pesar de que este mundo es muy bonito, aún, a pesar del pecado, que ofrece tantas cosas, ¿verdad? ¿Cuánto podemos disfrutar eso? Que los años van viniendo, ¿verdad? Y uno pues va perdiendo aquella vitalidad que tenía de joven, ¿verdad? Y bueno, uno va envejeciendo y ya no se ve capaz de hacer lo que hacía cuando tenía 20 años, ¿verdad? Y llegará un punto en que si el Señor no viene, pues ¿dónde iremos? Al Seol, que dice la Escritura. Y allí no hay ni pensamiento ni nada, ahí se acaba todo. ¿Y qué? ¿Y todo lo que has estado trabajando por conseguir y por hacer y por perjudicar a los demás? ¿Qué? ¿Qué? ¿No vale la pena dedicar el tiempo a conseguir un futuro espléndido para ti, que es la eternidad junto a Jesús? ¿No vale la pena luchar por eso? Pues que el Señor nos ayude para que lo vivamos y lo compartamos. Es mi deseo. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Sí, ser un poco sensato y cambiar la fe de los políticos por la fe en Cristo, que es lo mejor. Esto es un imposible. Esto es un imposible. Hoy por hoy, ser humano. No quiero decir que alguno no pueda convertirse, pero qué difícil es. Cuando la Escritura dice que los magnates de la tierra están en pos de todos estos males que hay en el mundo, ¿verdad? Los tienen la llave de todo esto y vemos todo lo que provocan. La gente dice, oh, el cambio climático, oh, todo está provocado, armas geofísicas, etcétera, que ellos están trabajando, utilizando. Dices, ¿y estos van a arreglar el mundo? ¿Tendremos 1000 años de paz, como nos está diciendo el Papa? Es engañarnos a nosotros mismos. ¿Querías comentar algo, Ángel? Pues venga, vamos a terminar ya. No, que me gustaría poner en contraposición las dos obediencias que hemos visto en la lección, ¿no? La obediencia del joven rico y la obediencia de Zaqueo, ¿no? El joven rico obedece para conseguir algo a cambio, ¿no? Y es obediencia por miedo también, del que habla Elena White, de obediencia para el que te liberen de sufrimientos, no para que te liberen del pecado. Entonces, una es la obediencia por consecuencia, la obediencia de corazón, que es la conversión real, y en consecuencia hay un fruto que es esa obediencia, es esa humildad que todo se va retroalimentando, ¿no? Esa obediencia la querían hacer los que querían entrar al arca cuando el agua subía, ¿verdad? Querían entrar porque, ¡ay! Ahora sí que creemos, ¿verdad? Era por miedo a morir. No porque, ay, Señor, sí, tienes razón, queremos obedecerte, ¿no? Y eso dice que se repetirá, que llegará un punto en que la gente se querrá convertir, querrá la palabra de Dios que no podrán tener, porque la puerta de la gracia se habrá cerrado, por miedo, ay, que lo voy a perder todo, por miedo. Luego buscarán y no hallarán, dice. Pero no por amor, porque sí, Señor, quiero obedecerte, no. Por miedo, no quiero perderme. Por eso tenemos que ver todo el esfuerzo y toda la diligencia en la oración, en la comunión, en el estudio. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros eso? ¿Qué es lo que hace Dios por nosotros? Todo el resto, ¿no? Todo el resto, ¿no? Y ese fruto precioso que luego surge. Sí. Eso, más tu voluntad de querer, Él pone el poder, tú el querer. Claro. No hay otra salida. Lo que a nosotros nos falte, Él lo pondrá. Y es así. Bien, perdonadme que sea tal vez así tan impetuoso, no sé, desde que he conocido el Evangelio soy así. Tal vez tengo que corregir algunas cosas, algunas deficiencias, pero bueno, cada uno es como es, unos son más pausados, otros son más enérgicos. Yo francamente cuando hablamos de estas cosas, bueno, a mí me duele, ¿no? Ves la actitud que la gente que le hablas y no responden, ves la actitud de personas que nos escriben y nos injurian porque creemos el 2031 y etcétera, y que somos satánicos, que tal. Y son cosas que dices, Señor, toca ese corazón, toca esa mente para que vean, porque te duele, ¿no? Por una parte te molesta, pero por la otra te duele que sea así, ¿verdad? Que no vean una luz tan clara como el Señor está dando hoy. Yo por eso soy tal vez un poco de esta forma. Bien, que el Señor pues nos ayude para que podamos corregir las muchas deficiencias que tenemos y que nos centremos únicamente en eso, que el tiempo que queda es corto
y que vale la pena trabajar por ello, para estar allá. No por una recompensa, como querían los judíos, ¿no? O los discípulos, ¿no? No. Hacerlo por amor al Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Obrar por eso, no para tener una gran recompensa, ¿eh? Tener allí un jaguar, ¿eh? No. Por eso, hacerlo por el amor, por lo que Dios ha hecho por nosotros, devolvérselo de alguna forma, que ese fruto esté ahí, ¿eh? Él ha venido a morir por mí, pues que me pueda encontrar ahí en pie cuando venga, ¿eh? ¿Listo? No, y ansiar la vida eterna también es lícito, ¿eh? Claro. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar. Nos ponemos en pie, hacemos una oración. Señor, te damos gracias por esta nueva lección de Escuela Sabática, en la cual vemos, sin duda alguna, los ejemplos que están escritos en tu palabra, los apóstoles, como tú tuviste que corregirlos. Pero a la vez, esos defectos que estaban en ellos también están en muchos de nosotros, o en todos nosotros. Y también, Señor, necesitamos que tú nos corrijas. Que esas lecciones, Señor, no caigan ahí en saco roto, que no hagamos nunca más caso, sino que esto lo conservemos en nuestras mentes y realmente cambiemos actitudes, que realmente nazcamos de nuevo, como tú nos pides en tu palabra, que realmente nos convirtamos a ti, que realmente deseemos buscarte, leer tu palabra, amarte, hacer tu obra, compartirla. Y ayúdanos, pues, Señor, para que nosotros podamos salir vencedores, no pensando en esa recompensa que tú nos vas a dar, sino pensando en que un día tú pondrás fin a toda esta condición y nos darás un mundo feliz en el cual ya no viviremos con estas miserias que tenemos aquí. Señor, el diablo parece el dueño de este mundo, pero sabemos que tú controlas todo. Tú le dejas trabajar hasta cierto punto, pero llegará un día en que le pondrás fin. Ayúdanos, pues, Señor, para que nosotros no seamos cedidos en esas tentaciones que Él nos brinda, sino que podamos salir vencedores, porque por la sangre de Jesús podemos hacerlo. Como Él venció, también nos garantiza que nosotros podemos hacerlo. Ayúdanos, pues, a serte fieles, Señor. Ayúdanos a guardar tu santo día de sábado, a compartir esas verdades con todos y ahora prepararnos para el servicio que sigue. Que tu paz quede con nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.